Algo bien importante que debemos nosotros aprender cuando estamos trabajando con arreglos es cómo recorrer los arreglos, ya sean estos de tipo primitivos como vimos al inicio o también del tipo genérico como vimos en el caso de las clases ArrayList y HashMap. Cuando nosotros queremos recorrer un arreglo debemos hacer uso de los bucles. Esto es bien importante que nosotros lo entendamos porque muchas veces vamos a tener información quizás de una base de datos y la vamos a almacenar en un arreglo. Entonces al final vamos a querer mostrarla, como en el caso por ejemplo de querer tener un listado de estudiantes que están almacenados en la base de datos. Los podemos fácilmente guardar a un arreglo y luego para mostrarlos simplemente tendríamos que recorrerlos en lugar de estar escribiendo uno por uno cada uno de los registros. Entonces para hacerlos en esta clase les voy a mostrar cómo. Lo primero será crear un nuevo proyecto, le vamos a llamar sección 85. Igual vamos a desmarcar, crear la clase principal, la clase main, y vamos a crear un paquete, como siempre le vamos a llamar por facilidad A, y vamos a crear una nueva clase que va a tener el método principal. Para esta clase la vamos a llamar recorrer arreglos. Y a esta clase va a tener el método principal, le vamos a dar en finalizar. Luego de aquí dentro del método principal, para facilidad, aquí vamos a crear 3 arreglos. En este caso van a ser uno del tipo primitivo, un arreglo que vimos al inicio. Luego 2 genéricos que van a ser ArrayList y HashMap. Entonces aquí vamos a tener que importar también las clases para hacer uso de los métodos y también de este tipo de datos. Aquí entonces presionamos Alt Enter sobre lo que tenemos marcado, luego presionamos importar. Lo mismo hacemos con la clase HashMap, presionamos Alt Enter e importamos la clase HashMap. Como vemos se van a agregar después del nombre del paquete. Aquí está la importación de las 2 clases. Luego aquí entonces ya podemos trabajar con los métodos de cada clase como lo vimos anteriormente en el ejemplo. Observamos aquí, hemos definido un tipo de dato entero, tipo de dato primitivo, aquí con los valores predefinidos. Luego tenemos un arreglo genérico que va también a tener tipos de dato entero, solo que en este caso va a ser como vimos el autoboxing, es decir, el número lo va a pasar a su equivalente integer por medio de la clase de envoltorio. Luego vamos a tener un diccionario donde vamos a agregar 3 elementos que son 1, 2 y 3 como las claves y los valores que van a ser los números 1, 2 y 3. Ahora vamos a ver entonces cómo recorrer los arreglos. Hay 3 formas de cómo hacerlas. Les voy a explicar las 3 por si acaso pues alguna vez necesitan hacer uso de ellas y les voy a recomendar cuál es la que a veces utilizamos más por facilidad. La primera va a ser recorrer el arreglo. Aquí vamos a hacer uso del ciclo for. En este caso, cuando hacemos uso del ciclo for, como nosotros habíamos visto en la clase de los ciclos de control, en la clase de los ciclos de control, tenemos aquí que nosotros debemos tener el valor inicial desde cuál va a empezar el arreglo. Como sabemos que las posiciones inician en 0, pero también nosotros tenemos que conocer con anticipación cuál va a ser el tamaño máximo que va a tener ese arreglo. Esa es una limitante que tiene for. Entonces en el caso de estos elementos, de estos arreglos, no habría ningún problema porque nosotros ya sabemos cuántos elementos tiene. Pero para nosotros no tener que contar cuántos elementos tienen, imagínense en una base de datos con más de 100 registros, no podemos ir contando uno a uno los elementos, ¿verdad? Sino que lo mejor sería entonces también hacer uso de un método, en este caso una propiedad que tiene el tipo de dato arreglo, que va a ser colocar el elemento que es arreglo y queremos recorrer hasta el tamaño que tenga el arreglo. Entonces para este caso aquí tenemos una propiedad que es length. Observen que no es un método porque no tiene paréntesis, sino que es una propiedad. Aquí estamos diciendo que vamos a recorrer desde la posición 0
hasta el tamaño que tenga el arreglo. O sea, no tenemos que preocuparnos por contar cuántos elementos hay. Y lo que vamos a hacer aquí es imprimir los valores. Para este tipo de arreglo nosotros hacemos uso de la notación de corchete. Y aquí vamos a escribir en el índice el elemento actual que se está recorriendo, que es i. Si damos en ejecutar, entonces vamos a ver que se van a imprimir los elementos del arreglo, que van a ser 4, 8, 7, 45 y 45. Luego, si queremos recorrer el ArrayList, lo vamos a hacer de la misma manera. Solo que aquí hay una variante, ya vamos a ver cuál es. Para este caso igual vamos a hacer uso del ciclo for, solo que acá cuando nosotros ingresemos el tamaño del arreglo, aquí ya no va a ser por medio de la propiedad length, sino que los genéricos en este caso tienen un método que se llama size. Ese nos devuelve, como dice aquí en el Javadoc, nos devuelve el número de elementos que hay en la lista. En este caso pues retorna un número entero, como vemos acá. Ese es el método entonces que debemos utilizar, no hay que confundirnos, ya que al inicio pues cuando trabajamos con arreglo nos puede confundir que si es length la propiedad o es size lo que debemos agregar. En este caso cuando son genéricos es size lo que debemos agregar. Luego aquí para imprimir los valores del arreglo vamos a hacer justamente lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a agregar la salida, que en este caso va a ser el arreglo, que es ArrayList. En el caso del ArrayList tiene un método para obtener el valor, ya no es por medio de la notación de corchetes, sino que vamos a hacer uso del método get, y aquí nos dice que vamos a tener que ingresar el número entero que corresponde a la posición que queremos saber. En este caso, como lo tenemos el control por medio de un contador que sí, entonces la posición actual la vamos a obtener por medio de i. Si ahora corremos el programa, vamos a ver que estamos recorriendo este ArrayList. Ahora lo que tenemos es justamente los números 45, 78, 451 y 96. Esta es la primera forma como podemos recorrer ya sea los arreglos o los genéricos, salvo en el caso del diccionario. Vemos que aquí no lo podemos recorrer de esa manera, se lo voy a explicar más adelante. Luego la otra manera de cómo recorrer un arreglo es mucho más sencilla, aunque la sintaxis es un poco confusa, ya que Java al inicio no tenía un método como en el caso de PHP llamado forEach, sino que básicamente lo fueron agregando conforme fueron actualizando el JDK, y entonces la sintaxis quedó un poco extraña. Vamos a ver cuál es. En el caso vamos a agregar ahora otro separador para no confundirnos, y ahora vamos a hacer uso de la otra clase que sería uso de forEach, así es como se llama. En este caso cuando nosotros recorremos haciendo uso de esta forma, siempre es por medio de un ciclo for, como les decía, ya que Java al inicio no había agregado esta parte como en el caso de PHP, pero aquí en el for vamos a hacerlo de forma diferente. Aquí vamos a colocar el tipo de dato que tiene el arreglo, que en este caso vemos que es enteros. Entonces aquí definimos la variable que va a ser la contador, la que nos va a recorrer los elementos, solo que acá en lugar de colocar el punto y coma colocamos un 2 puntos y estamos diciendo que lo que sigue después es el nombre del arreglo, que aquí va a ser arreglo. Observen que aquí no nos tenemos que preocupar por agregar la longitud del arreglo, automáticamente aquí el mismo compilador, la misma máquina virtual, lo que va a hacer es recorrer todos los elementos del arreglo sin tener que preocuparnos por ellos. Luego lo que vamos a hacer es imprimir simplemente los elementos actuales del arreglo. Aquí sí, siempre haciendo uso de la misma notación de corchete. Vamos a darle recorrer. En este caso, perdón, aquí ya no vamos a hacer uso de esta notación,
Es decir, ya no hacemos uso del nombre del arreglo y el índice, sino que como el valor actual del arreglo se va a ir almacenando en esta variable i, aquí entonces vamos a colocar nada más el nombre de la variable, que en este caso es i. Ya no es necesario hacer uso de la notación de corchete. Luego damos en ejecutar. Vamos a correr nuevamente el programa y vemos que en efecto obtenemos el mismo resultado que se tenía anteriormente. Muy bien. Si queremos recorrer también haciendo uso de for each el arraylist, también lo podemos hacer. Vamos a copiar esta parte, observemos que aquí no va a cambiar en nada. Siempre es bien importante dos cosas: tener claro el tipo de dato que tiene el arreglo. Como un arreglo tiene un único tipo de dato, en este caso también el arraylist son enteros. Entonces aquí vamos a definir, como hacemos uso de, en el caso del boxing, aquí no nos tenemos que preocupar por colocar integer. Entonces aquí colocamos int, es un tipo de dato entero, y aquí vamos a agregar en este caso arraylist, que sería el nombre del arreglo. Observen que aquí simplemente con estas dos líneas ya tenemos todo resuelto. Si damos nuevamente en ejecutar, aquí otra vez tenemos los valores que teníamos anteriormente de una forma mucho más sencilla. Entonces esto es casi siempre bastante utilizado cuando se trabaja con las bases de datos. No nos tenemos que preocupar por agregar la cantidad de elementos que tiene el arreglo, ya que automáticamente los va recorriendo todos. Eso sí, que aquí recorre desde inicio hasta el fin. En cambio acá nosotros podríamos decir que se detenga cuando la variable contadora llega a un determinado número por medio de una sentencia break. En cambio acá recorre todo de inicio a fin y todo lo muestra. Entonces esto es útil si nosotros queremos mostrar todos los elementos de el arreglo, como el caso pues en una base de datos. Y la última forma es un poco más larga, pero esta es la que nos va a servir también para mostrar los elementos del tipo diccionario. Esta va a ser hacer uso de lo que llamamos iterador. Solamente que el iterador se puede utilizar en los tipos de datos por referencia. Aquí ya no lo vamos a poder utilizar en los tipos de datos primitivos, que fue el arreglo que definimos al inicio. Para ello tenemos que hacer lo siguiente: tenemos que definir un elemento que se va a llamar iterador. Aquí le vamos a llamar it, y tenemos que definirle el arreglo, en este caso es el arraylist. Y aquí vamos a definirle el elemento que es iterador. Luego punto y coma. Aquí ya no vamos a hacer uso del ciclo for ni for each, sino que de while, porque en el caso del iterador lo que nos va a devolver va a ser verdadero o falso mientras el arreglo tenga elementos. Tenemos que importar la clase para hacer uso del iterador, que en este caso es iterador también. Damos ahí en importar y vemos que se agrega en las importaciones de las clases. Luego acá vamos a hacer uso del while, y aquí vamos a decir que mientras el arreglo, que es it, tenga elementos, en este caso vamos a usar el método que se llama hasNext, es decir, tiene siguiente. Como ven, devuelve un booleano. Mientras hayan elementos va a devolver verdadero, que es justamente como se ejecuta el ciclo while. Entonces mientras tenga elementos, lo que queremos es que imprima el elemento del iterador, que en este caso va a ser por medio de next. Luego, para verificar, observemos que el elemento actual se debe imprimir por medio de next. Si damos en ejecutar, vemos que por medio del iterador se imprimen los mismos elementos. De esta forma pues es un poco más larga y quizás es la que menos se utiliza, pero cuando nosotros tenemos un diccionario
lo vamos a hacer por medio de for, y aquí vamos a escribir map, que es la clase. Luego aquí la entrada, el tipo de dato que tenemos, que es una cadena y el número entero, y luego aquí vamos a definir el nombre y vamos a usar dos puntos. En este caso se llama diccionario el elemento que tenemos definido, y aquí va a ser un entry set, es el método que se va a utilizar, y aquí vamos a imprimir los elementos del diccionario. Aquí vamos a hacer uso de otro método que es printf para que nos dé el formato. Aquí vamos a tener la clave y el valor, y aquí vamos a tener que imprimir el valor de la clave y el valor. Damos en ejecutar. Aquí obtenemos, como ven, los valores del diccionario. Tenemos el valor 3, el valor 3, luego clave 1, valor 1, clave 2 y valor 2. Entonces así es la forma como obtenemos los valores en un diccionario, por medio de esta forma. Observemos entonces que esta difiere bastante de los métodos anteriores, y el caso del iterador pues lo utilizamos muchas veces cuando ya queremos recorrer un arreglo por medio de este elemento. Usualmente pues utilizamos el for each. Bueno, espero que les haya gustado esta clase y cualquier duda pregunten por favor. Gracias.